Gracias por continuar en Observatorio. Les recuerdo que este programa, así como toda la serie, puede ser descargada de la internet en la dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. En materia de telecomunicaciones, necesariamente hay intereses que se ven afectados. ¿De qué manera los poderes fácticos, las grandes empresas mediáticas son tocadas por la reforma? Vamos a la opinión de nuestros expertos. Raúl, ¿cuáles serían, digamos, tus preocupaciones sobre la ruta a seguir para que la reforma finalmente se concrete? Porque pues en lo que estamos es en un proceso legislativo, en un proceso político, no exento de múltiples presiones de los poderes que se van a ver afectados por la reforma si sale adelante. Creo que es muy importante, Ciro, que haya mucha difusión a lo que significa esta reforma, que se entienda que por fin dispondremos de recursos legales, que no son todos los que van a servir, pero son los fundamentales ahora, para acotar a las corporaciones que han acaparado televisión, radio un poco y telefonía. Vamos a tener más actores en estos campos, más televisoras privadas, una cadena nacional de televisión pública, más opciones en el campo de la telefonía y por lo tanto con regulación, pues más calidad y precios menos altos, más televisión de paga, en fin, más internet. Y en la medida en que en la sociedad sea muy claro de qué manera esta reforma beneficia a los mexicanos, creo que habrá lo que hace falta, que es exigencia a los partidos y a sus legisladores para que no le den vueltas. Es una reforma que va a fondo, que está poniendo en orden a dos poderes, los dos poderes fácticos más importantes del país. Al hombre más rico del mundo, se dice fácil, pero al hombre más rico del mundo, que ya dime si no es un poder por sí solo, y a los dueños de la televisión más importante de toda la habla hispana, de todos la habla hispana. A esos es a los que estamos queriendo poner en orden. Por eso mucha gente dice, no hombre, ¿cómo se van a poner contra estos? Y tienen razón en dudarlo, pero yo les aseguro, creo, deberíamos ahora, si tenemos esta oportunidad que tenemos contigo, podremos clarificar que esta, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene un carácter muy importante, histórico, y que debería de ser el camino para seguir abordando otra gran cantidad de temas que tenemos pendientes. Si algo era oneroso y cuestionable en la ley Televisa, era el propósito para hacer del espectro radioeléctrico un patrimonio privado. De eso se trataba la ley Televisa, de permitir que las televisoras que ya tenían una concesión la utilizaran como quisieran, no solo para televisión, sino para telefonía. Y eso es lo que echó abajo la Corte. Eso es lo que fue aprobado por diputados de todos los partidos, incluyendo el del Observador, fue lo que más tarde fue impugnado por un grupo de senadores de varios partidos y a la postre, un año después, la Corte dictaminó que era inconstitucional esa reforma y desapareció del orden legal mexicano. Eso es todo lo contrario. Estamos ante una reforma que le quita a las televisoras el usufructo, como hasta ahora lo han hecho, del espectro radioeléctrico, que les pone plazos para el término de sus concesiones y sobre todo que establece que habrá competencia en la televisión. ¿Qué es lo que durante décadas han rechazado Televisa y Televisión Azteca unos años después? Que haya otros actores en el campo de la televisión. Lo han pretendido por todos, con muchos recursos. Se han opuesto a que se acelere la transición digital que va a permitir más canales en el espectro radioeléctrico de televisión abierta. Se han opuesto que haya más competencia en la televisión codificada. Televisa ha acaparado hasta quizá el 70% hoy en día de la televisión por cable y ha rechazado que el otro competidor en televisión satelital, la empresa DirecTV, retransmita sus señales. Televisa y Azteca han sostenido que sus señales en televisión abierta son propiedad privada y que por lo tanto no la pueden utilizar otros operadores. Esto se acaba con esta reforma. Vaya, es un enorme despropósito sugerir que estamos ante una reedición de aquella malhadada y por fortuna cancelada ley Televisa. Estamos ante todo lo contrario y yo creo que entre los saldos políticos de esta reforma, si se llega a aprobar, y espero que sí, estará antes que nada la limitación del poder político de las televisoras. Esta reforma golpea los intereses de Carlos Slim, declara dominantes a las empresas que esos son en el campo de la telefonía, tiene implicaciones en la extensión de Internet en México, hay muchas cosas
pero creo que el propósito y el resultado político fundamental es restringir el poder de las televisoras. Televisa va a dejar de ser ese poder para muchos intocable y para muchos muy temido, sobre todo en el mundo político mexicano, que ha llevado a que políticos de todos los partidos y de todos los rangos tengan miedo de enfrentarse a esas televisoras. Ese es el gran cambio. Y ponía a prueba al presidente, dado sus antecedentes de por vinculación de gasto con las televisoras. Claro, perfectamente aceptado por todos además, ¿no? De que las televisoras influyeron mucho en la creación de la figura y del personaje Peña Nieto. Entonces, había mucho escepticismo de que el propio presidente ahora pudiera dar un paso que limitara el poder de quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. En buena medida lo que se están jugando, además de la materia que es muy importante, es la capacidad, por lo que ustedes nos han explicado, del Estado mexicano, del poder legislativo, en este caso también involucrado el Ejecutivo, de tomar decisiones que pongan por delante el interés público. Es una reforma que no solo va a afectar las telecomunicaciones. Bueno, la recuperación del Estado de su capacidad de regir, de ser el rector de un sector tan importante como son las telecomunicaciones, y también la competencia en general de todas las demás actividades económicas. Por lo tanto, esta recuperación del Estado, de su capacidad rectora, es una cosa pues muy importante para el país. Claro, ¿quién se opone? Pues los que van a ser regulados. Ellos son los que dicen, esos del pacto ni se acerquen al Senado. Está muy mal que platiquen con sus propios senadores. Bueno, están muy preocupados ahora por la autonomía. Bueno, ellos tienen telebancada. Ellos tienen gente que los representa directamente, porque ahora tenemos este pernicioso fenómeno que llegaron políticos por favores hechas a las televisoras a cargos de elección popular. Y ellos tienen representantes directos, unos abiertamente y otros encubiertos. Por eso es tan difícil sacar estas reformas y por eso se necesitaba juntar tal cantidad de voluntades políticas, entre ellas la del presidente de la República, para poder meter orden con ellos. Yo sé que vamos a salir mucho en TV UNAM, pero vamos a salir muy poquito ahora con López Dóriga, pero eso no tiene nada de malo, porque ahora la reforma, por ejemplo, incluye que TV UNAM tendrá que ser transmitida forzosamente, obligatoriamente, por todas las cadenas de televisión restringida, tanto satelital como por cable, porque pusimos que toda la televisión pública debía de ser obligatoriamente transmitida, porque necesitamos mejorar contenidos como lo hace TV UNAM, presentar mayor calidad como lo hace TV UNAM, y eso es muy importante para que la gente no nomás esté viendo a Laura en América y viendo programas estos de chismes que se presentan y que le pueden entretener, la gente tiene derecho a verlos, pero que también podamos ofrecerles programas que eleven la calidad del contenido, la cultura de nuestro pueblo. ¿Queremos una tercera cadena y cuarta de televisión? Sí, desde luego. ¿Para qué la queremos y qué contenidos va a tener? Para que repliquen lo que hoy tenemos. ¿Y qué contenidos va a tener? ¿Con qué reglas del juego va a entrar? Hoy por hoy tenemos un porcentaje de penetración de televisión digital bajísimo, ¿no? Alrededor del 15% de penetración a nivel nacional, y los canales que van a entrar son de tecnología digital. El escenario que va a enfrentar estos nuevos competidores al entrar es un escenario muy adverso al que tiene Televisa y Televisión Azteca, al que tuvo en su momento Televisa y Televisión Azteca. Si se insiste en poner contraprestaciones altas y en una serie de barreras de entrada, que es lo que parece que está sucediendo ahorita, no va a servir absolutamente de nada. Pero entonces hay que ver el tema de las barreras o de las condiciones en las que van a entrar esta nueva competencia y para qué queremos más cadenas de televisión. Yo creo que es importante preguntarlo. A ver, quien le entre a esa televisión digital no solamente está en una total desventaja porque no hay suficiente penetración de televisión digital en el país, hay muy poca gente que tiene un aparato de televisión para recibir la señal digital, sino porque ya tienes a unos monstruos como Televisa y TV Azteca, que además se fusionaron a través de Yusacel Televisa, que ya controlan todas las plataformas.
Las plataformas tecnológicas, el cuádruple play, son los mayores productores de contenidos en habla hispana. Controlan radio, controlan editorial, controlan equipos de fútbol, operadoras de espectáculo, teatro. Es decir, tienes unas barreras de entrada muy fuertes. ¿De qué se trata de meter más competencia? Ojo, porque no es lo mismo más que pluralismo. Es una cosa distinta. Si esas 2 terceras cadenas se van a licitar para que se quede con los mismos ya están, pues entonces no estás hablando de pluralismo. Más no significa diversidad, eso por un lado. Por el otro lado, sí tienes que emparejar el terreno, porque mientras unos van a comenzar con un terreno a 100 metros bajo el nivel del mar, los otros están a 4,000 metros a nivel del mar, entonces así no vas a generar competencias, tienes que emparejar el terreno. Y para eso sí tiene que haber partición de monopolios, que es así le llaman a la desinversión en el Pacto por México, que significa que tú tienes que establecer topes de mercado, de audiencia, de zona geográfica, para que digas tal jugador es dominante y le pones lo que se le llama una regulación asimétrica, es decir, una regulación especial para que no tenga prácticas monopólicas. Y por otro lado, a los que ya tienen mucho, les dices, tienes que desinvertir o tienes que limitar ciertos servicios en unas zonas y en otras puedes dar otros. Te pongo un ejemplo, y eso sucede en Inglaterra, sucede en Estados Unidos, sucede en Francia. Si tú manejas televisión en la Ciudad de México, no me puedes manejar radio. Es propiedad, lo que se llama propiedad cruzada de medios, que es una figura que supuestamente se está por agregar en la reforma a las telecomunicaciones y radiodifusión, que es una serie de reglas, consiste en una serie de reglas para evitar el control de la información. Es decir, que aquellos que tienen medios impresos pues no tengan medios o que no sean dominantes en medios electrónicos y demás, que sí, efectivamente sucede en otros lugares. Podemos decir que esta es una reforma que además le recupera autonomía al Estado frente a los intereses particulares, frente a los poderes fácticos. Yo pienso que sí, que recupera el Estado esa rectoría para poder tener los elementos y crear las condiciones que garanticen esos derechos y que establezca también responsabilidades y obligaciones en todo el conjunto de los actores que están participando en este ámbito de la comunicación. Yo creo esto ha sido, durante muchos años, ¿quién mejor que Betty sabe cuántos años se han esperado para que hubiera una reforma de este tipo? Por fin se cumple. Yo creo que aquí se conjuntan muchas situaciones y una de ellas es que aún con todas las trabas que ha habido y aún con las limitaciones, hoy tenemos una sociedad distinta, una sociedad que de alguna manera ya no se conforma tan fácilmente con los contenidos que nos brindan los medios, una sociedad que demanda espacios para la expresión de sus propias necesidades de comunicación y una sociedad también que muchas veces juzga cuando los medios llamados públicos actúan con una política editorial oficialista. O sea, ya hay una serie de cuestionamientos, ya había también en el ámbito de la base social varias organizaciones pues, que estaban apuntalando y demandando que esto se abriera. Y mucho se dijo antes que, bueno, no podríamos hablar de una democratización de la sociedad si no había también un cambio en los medios. Ya se habían dado algunos cambios en otras instancias que acompañan el proceso democrático, pero no se había dado en los medios. Pues como usted lo ha visto, además de nuevas cadenas, se fortalece la Rectoría del Estado en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones. Vamos a hacer una pausa para regresar en este programa especial sobre la reforma en telecomunicaciones.